señores, buenas noches, soy Federico Galeano Estigarribia, bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche vamos a hablar de economía, cómo será la economía en este 2022, año en el cual anda presente el fantasma de la inflación. ¿Cómo haremos para hacer rendir nuestros sueldos con una inflación que está presionando la subida de precios? También vamos a hablar en el programa de hoy acerca de estanflación. Puede ser que al terminar este año tengamos una economía que se caracterice por una retracción o caída de la economía respecto al año anterior y además con presencia de inflación. ¿Será este el año en el que vamos a tener un escenario de estanflación? Para hablar sobre estos temas, nuestro invitado de hoy es uno de los principales líderes del sector empresarial del Paraguay. Me estoy refiriendo al señor Beltrán Maki. Él es director de Visión Banco, además es presidente de la Asociación de Bancos del Paraguay. Preside también la Federación Paraguaya de la Industria y el Comercio, FEPRINCO, y hasta hace poco era también presidente de la Cámara Nacional de Comercios y Servicios del Paraguay. El señor Beltrán Maki es también actualmente presidente de la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN. Luego de la presentación del programa conversamos con el señor Beltrán Maki aquí en Líderes desde los estudios de ABC TV. Ya estamos en compañía del señor Beltrán Maki. Buenas noches, Beltrán. Muchas gracias por acompañarnos en Líderes. Buenas noches, Federico. Realmente un placer estar contigo. Muchas gracias, Beltrán. Beltrán, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias a Dios. Con salud y la familia creciendo, así que... Me alegro, exactamente. Muy bien. Muy bien. Beltrán, hablemos un poco. Me gustaría también, dentro de unos minutos más adelante, preguntarte acerca de situación económica coyuntural o macro, pero empecemos hablando de la economía del particular o de la microeconomía. Doña Rosa y don Alberto, sos presidente de la Asociación de Bancos del Paraguay. ¿Tienen ustedes un indicador de deuda promedio del cliente de banca personas, quitando todo lo que es agro, banca comercial o banca empresas? Hablemos de lo que ustedes llaman banca de personas. ¿Cuál es en guaraníes, el nivel de endeudamiento promedio del cliente de los bancos? Bueno, a ver, yo diría que esa información no está disponible. Okay. Podría estar disponible, pero además es incompleta, porque nosotros tenemos un reporte al Banco Central, que es a la central de riesgos, donde reportamos el nivel de deuda de todos los clientes de bancos y financieras. Las cooperativas están en el proceso de tener su propia central de riesgos, pero además tenemos un montón de casas de crédito, tenemos instituciones del Estado. El IPS, por ejemplo, tiene un fondo de préstamos a sus funcionarios y a los jubilados, que es de un volumen bastante importante. Por lo tanto, esa información, para tenerla, se requiere que de una reforma, digamos, de la central de riesgos, se requiere de una obligación de reportar de varios actores económicos, una información muy importante para el diseño de políticas públicas que Paraguay no tiene. Lo que hay son encuestas que uno hace y bueno, pero las encuestas siempre son incompletas, digamos, también en ese sentido, ¿verdad? En algún momento hablamos de la necesidad de hacer un estudio del nivel de endeudamiento de las personas, que creo que es la puerta de entrada, digamos, a visualizar el nivel de deuda de la gente. Normalmente creemos que la gente está sobreendeudada, pero no hay forma de afirmar o negar tal cuestión porque no hay información. Correcto.
¿Crees que a partir de la pandemia aumentó el nivel de endeudamiento de la gente? Yo creo que en muchos casos se ha dado el fenómeno, se pudo haber dado el fenómeno contrario. ¿Por qué? Porque con la pandemia, con las restricciones, el nivel de gasto de las familias, en algunos casos disminuyó, en algunos casos se compensó, aquellos que tuvieron casos de salud grave, incluso empeoró, digamos, pero el Estado estuvo presente con ayudas. El sector público no redujo sus salarios, el sector privado hizo sacrificios para sostener el empleo. Yo creo que en pandemia quizás el gran sacrificio, la gran carga estuvo sobre la ciudadanía, pero digamos que también se dio este fenómeno de la restricción en el consumo que se viene recuperando, digamos, ¿verdad? Eso pudo haber hecho que las familias realmente no crezcan en su endeudamiento y de alguna manera mantengan un nivel de endeudamiento razonable. Yo Correcto. creo que eso es así, digamos, por mirando un poco el movimiento de las instituciones, yo considero que en algunos casos sí, y en la mayoría de los casos las familias tuvieron recursos que no usaron como usualmente, digamos, ¿verdad? Correcto. Lo que sí es seguro es que todos terminamos más endeudados como país. Lo que sí es seguro es eso, bastante más endeudados, un nivel de deudas que ya no es sostenible. El próximo gobierno tendrá que hacer maravillas para seguir el ritmo de las inversiones públicas y para cumplir los compromisos asumidos. Exactamente. El próximo gobierno es un decir, porque en realidad los ciudadanos somos los que hacemos maravillas para que el gobierno cumpla o no con sus compromisos, ¿verdad? Correcto. Beltrán, cuando se hacen ajustes al salario mínimo, esos ajustes suelen ser de 70.000, 80.000 guaraníes mensuales. ¿Cuál es tu opinión y tu percepción respecto a cuánto nos va a costar a los trabajadores asalariados este año llegar a fin de mes y hacer rendir nuestro sueldo en un año que está teniendo este problema de la inflación? ¿Cómo ves la afectación para el ciudadano asalariado de la inflación en esta tarea de hacer rendir nuestro sueldo y llegar a fin de mes? Sí, la inflación es un fenómeno mundial con la pandemia. Países que tenían niveles de inflación muy bajos han visto crecer este fenómeno. Los americanos están sufriendo de una inflación alta. Nosotros tenemos una inflación bastante importante, que es por donde, digamos, viene el golpe quizás más importante al bolsillo del ciudadano, ¿verdad? Y creo que finalmente el ciudadano que gana el salario mínimo tiene algún ajuste. El que está en la informalidad, el que no tiene estos mecanismos, ese probablemente tiene que ver cómo seguir viviendo, cómo compensar, cómo generar más para no ver afectado su nivel de consumo y lastimosamente el nivel de inflación se da en temas básicos, ¿verdad? En lo que es todo lo que consumimos como alimentos y todo lo que usamos en nuestras casas para el día a día, digamos. No es que solo se da en productos de lujo o de consumo alto, digamos, de niveles altos, sino se da en aquello que alcanza a todos y golpea, por supuesto, a los que menos ganan, ¿verdad? Ok. ¿Crees, Beltrán, que las señales, por ejemplo, en la inflación de 1.5 de enero, nos hablan de un año que económicamente va a ser difícil y estamos en este momento ante la necesidad de decirle a doña Rosa y a don Alberto tranquilidad a la hora de tomar decisiones con respecto a gastos? Tu celular está viejito, atajate.
no lo cambies todavía. ¿Quieres cambiar la cartera? Todavía te sirve esa, no la cambies todavía. ¿Crees que el año se va a presentar económicamente complicado por este rebote inflacionario y es importante enviar señales de cautela con respecto a los gastos que tenemos? Yo diría que ese mismo mensaje hay que hacerle al Estado. Mira, papá Estado, que viene un año difícil, no solamente por la inflación, sino por la sequía que afectó a la agricultura. Ya se habla de un 66% menos de cosecha, así que por ese lado tenemos un impacto muy grande. Tenemos otros impactos que nos vienen de afuera, digamos, aumento de precios de insumos, de materias primas para productos que se transforman en el país. El propio petróleo. El propio petróleo, materia prima fundamental para todos los procesos industriales, digamos. Tenemos alguna incertidumbre con relación a la energía. No hemos cerrado el tema Itaipú, no sabemos cómo va a evolucionar esto, por más de que se fijó provisoriamente un precio por el lado brasilero para encarar el año, eso todavía no está concretado. La ANDE recibe energía, yo diría, barata hoy de Itaipú, pero no sabemos si eso se va a mantener en el futuro. Yo creo que el año se presenta muy difícil, además por el problema que siempre nos retrasa como país, que es la política o la politiquería, digamos, ¿verdad? Esta carrera anticipada política, estas peleas políticas, que los ministros que tienen que estar al servicio de la ciudadanía haciendo su tarea, prioricen lo político, tomen decisiones populistas en muchos casos, es lo que nos hace más daño y creo que es lo que más golpea finalmente a la economía de las personas, ¿verdad? Entonces creo que es un año donde claramente hay que ser prudente, va a ser un año difícil en general, porque tiene varios condimentos, además tenemos conflictos en puertas internacionales, digamos, ¿verdad? Conflictos no resueltos económicos y conflictos bélicos por temas económicos que están ahí, digamos, sí, no, todos los días se genera la incertidumbre, digamos, ¿verdad? El escenario es de cautela. Correcto. Más adelante permitime preguntarte si en esos conflictos tenemos que tomar una marcada posición entre las partes que están protagonizando ese conflicto. Beltrán, ¿crees posible un escenario 2022 de estanflación, aumento de la inflación y decrecimiento de la economía? Por más que el año pasado cerramos con un pronóstico de 4,5 o de 3.7 como expectativa de crecimiento 2022. ¿Podría ese 3.7 retroceder y terminar siendo menos 0,5, por ejemplo? Y yo diría que este año, que todavía está en curso, la producción agrícola ya determina una caída importante en esas expectativas. Exactamente. Todavía nadie se anima a tirar nuevas estimaciones, ¿verdad? Para mi gusto, el gobierno ya debió haber lanzado una nueva estimación porque hay información para ello, ¿verdad? El Banco Central todavía está recogiendo en teoría la información, pero yo diría vamos a estar seguramente entre 1 positivo o menos 0,5 como estás mencionando, pero no va a ser lo que originalmente se estimaba. Eso ya es claro, digamos, a estas alturas, ¿verdad? Se puede dar el escenario que mencionas, un estancamiento con inflación. Con inflación, se puede dar. Correcto. Beltrán, en términos macroeconómicos, aparentemente
Se terminó aquella época donde nos enorgullecíamos de nuestra solidez de indicadores macroeconómicos. Citando algunos de ellos: inflación controlada, déficit fiscal controlado por debajo de la ley de responsabilidad fiscal y un nivel de endeudamiento como porcentaje del Producto Interno Bruto relativamente bajo. Esos indicadores han cambiado y dejaron de tener esa solidez de la cual se hablaba. ¿Cuáles van a ser, a partir de lo que le queda a este gobierno y el que viene, los drivers de la gestión macroeconómica? Bueno, yo creo que Paraguay tuvo unos años muy buenos, coincidente con el superciclo de las materias primas. Eso ayudó a ordenar la casa, digamos, y tuvimos esos números macro del cual todos nos enorgullecemos, ¿verdad? Y el driver en ese momento fue la producción agrícola, digamos, la frontera, la expansión de la frontera agrícola, okay, y la productividad con la tecnología incorporada, ¿verdad? Okay. Eso yo diría que hoy está, digamos, en una meseta, si bien probablemente hay tierras para una expansión agrícola todavía, también hay otros condimentos que están muy fuertes en el escenario, como los temas ambientales y las barreras que se están generando para algunos productos en los mercados desarrollados, ¿verdad? Creo que eso hace que de alguna manera ese driver hoy sigue existiendo, pero no tiene la relevancia de esos años donde redujimos la pobreza de forma importante, okay, y donde el Estado además se comportó de una manera, yo diría, respetando ciertos principios. Nosotros tenemos un Estado que ha ido incorporando cada vez más las asistencias no contributivas a sectores de la población, pero creo que hemos ido introduciendo algunos elementos de populismo en nuestras decisiones que van socavando, digamos, las bases de nuestros números macroeconómicos. Y claramente la pandemia significó una expansión del déficit fiscal, una expansión de los niveles de deuda, y requerimos de nuevos motores de crecimiento, ¿verdad? Con niveles de crecimiento de 4,5, 5, digamos, eso puede volver rápido a la normalidad. Okay. Pero con estos niveles que hoy estamos teniendo, con la sequía, con estos elementos que generan contracción económica, yo diría que nos va a ser un poco más complicado si el Estado no hace su tarea. Okay. Grandes reformas difíciles, okay, que hay que salir a explicar muy bien a la gente cómo les va a beneficiar, porque mucha gente piensa que solo las reformas perjudican, pero en realidad si no hacemos grandes reformas, nuestro futuro aparece bastante más incierto que hasta ahora. Correcto. Beltrán, cítame alguna decisión desde el Estado que te parece que roza el populismo o que es directamente populista. Bueno, yo diría que empezamos ya hace algunos tiempos y la experiencia del sector financiero, digamos, tiene que ver con eso. El control de precios de las tarjetas de crédito 2015. Por una ley 2014-2015. Hasta ese entonces todos los directorios de Banco Central y todos los exponentes del Ejecutivo siempre acompañaron un bloqueo a través de vetar la ley o a través de apoyar una inconstitucionalidad
para frenar ese tipo de situaciones. En este caso no se dio, al contrario, el gobierno, el ejecutivo, digamos, promulgó la ley, los impactos están a la vista, se han publicado fehacientemente, digamos, demostrado un impacto negativo de esta medida y nadie se anima a revertirlo, nadie se anima a empujar un cambio en esa medida. Creo también que el populismo en el Paraguay se da bastante dentro del empleo público. Esta situación que enerva, digamos, de que en el sector público no solamente los salarios sean en términos relativos muy superiores a ciertos salarios del sector privado en ciertos niveles, sino que el empleo se dé, digamos, en familias completas, en clanes familiares, y no pasa nada, nadie se preocupa por eso, al contrario, en un año de crisis el gobierno o el ejecutivo sigue dando compensaciones extraordinarias, beneficios extraordinarios. Yo creo que eso claramente responde a intereses electorales y partidarios, digamos, y la verdad que nos conduce a un camino sin retorno, digamos. Correcto, correcto. Pero yo diría, no solamente populista, este gobierno prometió que su prioridad iba a ser la educación, la transformación educativa. Exactamente. No necesito decir más. No hemos visto nada en términos de la educación. Pero quizás no es solo este gobierno. Los anteriores gobiernos tampoco hicieron mucho, pero este gobierno de alguna manera dijo: yo me comprometo. No tenemos resultados, ¿verdad? Tuvimos en algún momento un fuerte impulso hablando de reformas del Estado, inclusive el vicepresidente, actual candidato a presidente de la República, se comprometió a llevar adelante una mesa de trabajo para las reformas. Eso ha quedado en la nada. Okay. Los proyectos de ley más importantes, o sea, esto no es un tema del Ejecutivo nomás, del Legislativo también. Los proyectos de ley más importantes de reforma de ciertas cuestiones, que hay muchas más que reformar, no se han aprobado. La ley de la función pública, la ley de compras públicas, y se ha manejado muy mal, creo yo, algunos proyectos de ley que podrían servir para una mayor eficiencia de la economía, pero sobre todo de la economía del sector privado, digamos. La ley de insolvencia, una ley hecha con criterios modernos, nadie se hizo cargo de esa ley en el gobierno. La presentaron con mentiras. Alguien instaló de que era una ley para destruir antes que para construir. Se tuvo que retirar el proyecto de ley. ¿Por qué? Porque el gobierno no se hizo cargo de su propio proyecto de ley. La ley de superintendencia de fondos de pensiones se discutió muchísimo ya en el gobierno anterior. Okay. Se llegó a acordar la mayor parte y por una falta de acuerdo en la conformación de la gobernanza no se avanzó. ¿Por qué? Sentarse, si nos tuviéramos que sentar 10 veces más para acordar eso y lo hacíamos, pero avancemos en algo, ¿verdad? Entonces yo creo que las necesidades se acumulan. Correcto. Entonces el próximo gobierno va a llegar un momento en que no va a tener opciones. La reforma impositiva que se hizo antes de la pandemia hizo que el gran financista de la pandemia ha sido el sector privado. Los impuestos han subido en esa reforma de manera extraordinaria. Hay que mirar los números de la recaudación para darse cuenta, y no hemos tenido contrapartida del Estado, digamos, no hemos tenido mejores servicios.
tenemos empresas públicas que son deficitarias, un desastre. A nadie parece dolerle. Okay. Tenemos, por ejemplo, una administración de puertos que habría que explicarle a la gente para qué sirve, porque en la práctica no sirve para nada. En estos días, la administración de puertos saca una resolución por la cual vuelve atrás la digitalización de los procesos de transporte fluvial. La aduana hizo un esfuerzo muy importante en digitalizar, se trabajó con el sector privado, se hicieron los ajustes, un esfuerzo extraordinario. Tuvimos que hacer otro esfuerzo extraordinario para que Puertos entre en ese proceso en la pandemia, digamos, la pandemia como que forzó la situación, pero resulta que ahora volvemos atrás en la digitalización. No hay un compromiso del gobierno con la digitalización. La digitalización podría significar mejoras en eficiencia del Estado y del sector privado en términos importantes, pero hay que hacerlo en serio y de manera consistente y rápido. Nos quedamos atrás. Perfecto. La mayoría de los países tienen hoy identidad digital, nosotros no tenemos. La mayoría de los países tienen una ley de gobierno digital, tienen planes. Ecuador ha digitalizado 5.000 procesos. Argentina digitalizó 3.000, 2.400, 2.300 procesos. Nosotros tenemos 5 procesos digitalizados. ¿Te preguntás para qué sirve el MITIC? De hecho, creo que hay una inconsistencia en poner un ministerio de tecnología y de comunicaciones, como se entiende, juntos, porque la comunicación es una cosa y la tecnología es otra cosa. No tiene, para mí no tiene, hemos visto que este gobierno, si algo hizo mal, es la comunicación. Entonces, el Ministerio de Tecnología sí tiene un proyecto de digitalización, tiene recursos del BID, avanzó algo, pero necesita mucho más fuerza, necesita intervenir. Necesitamos, no sé si el ministerio, pero necesitamos una entidad que intervenga en los procesos de los ministerios, en los procesos, y que impulse la digitalización con mucha más fuerza. Para eso no solamente hay que tener recursos, hay que tener gente. Exacto. Y hay que tener el poder de quien te pueda respaldar, porque hay que romper paradigmas. Exactamente. Hay que romper esta negativa de puertos de digitalizar un proceso. Hay que romper, gente, hasta hace poco, en migraciones, el americano que llegaba al país solo podía pagar en efectivo su visa de entrada. ¿Por qué? Porque no se aceptaban tarjetas de crédito. En el mundo moderno eso no es tolerable, digamos, ¿verdad? Aquella ley de insolvencia que acabas de mencionar, que ocurrió en el año 2020 y que fue demonizada por los medios, porque supuestamente significaba la muerte civil del deudor, etcétera, etcétera. ¿A vos te gustaba, te agradaba ese proyecto de ley que finalmente se retiró? Ese proyecto de ley es un proyecto de ley moderno, y lo que buscaba es agilizar los procesos de insolvencia y precautelar los intereses de la persona que tiene algún problema financiero y necesita recurrir a la ley. Correcto. Hoy nuestra ley solo sirve para delinquir. Ok, correcto. Beltrán, estamos cerca, estamos 36% de nuestra economía, nuestro PIB es deuda. Y vamos camino al 40%. Es decir, financiar al Estado sus gastos, sus inversiones en bienes de capital, a través de endeudamiento, cada vez va quedando menos posible
a partir de nuestro nivel de endeudamiento. Y acabaste vos de mencionar de cuánto ha subido o cuánto han subido los impuestos a partir de la reforma fiscal prepandemia. ¿Es elevar la presión tributaria una alternativa para que el Estado no se quede sin recursos, teniendo en cuenta que se achica el margen para seguir emitiendo bonos o tomar préstamos? Yo creo que para el Estado siempre va a ser la alternativa. Nosotros tenemos que pelear para tener un Estado mínimo, pero el Estado siempre va a pelear para ser un Estado máximo, digamos, ¿verdad? Yo creo que tenemos que tener claro esto. Si nosotros no tenemos claro esto y los impuestos van a subir, van a subir, van a subir, vamos a encontrarnos pagando impuestos a cambio de nada. Ok. Yo creo que siempre va a ser la primera consideración que va a hacer la política es aumentar los impuestos. A no ser que la ciudadanía se despierte y todos nos pongamos enfrente y digamos, señores, hasta aquí llegamos, es hora de la eficiencia del Estado. Creo que hay otros caminos que el Estado puede seguir, pero para eso hay que trabajar, hay que ser serios, hay que tener proyectos de inversión que sean atractivos para que el sector privado financie. Hay mecanismos, pero repito, para eso hay que trabajar y hay que salir a buscar, tener los proyectos y salir a buscar a quienes les interesan esos proyectos. Correcto. Y hay que romper ciertos paradigmas. O sea, acá la ANDE es la única que está en el tema de la energía y bueno, en realidad hay que establecer marcos jurídicos que permitan que otros ingresen y nos modernicen y nos faciliten un poco más la vida con servicios eficientes. Correcto. Bertan, algunos economistas sostienen, dame vos tu opinión al respecto, que un sistema impositivo que se basa principalmente en impuestos indirectos, IVA, es injusto porque es un sistema inequitativo. Paraguay tiene gran base de su recaudación impositiva justamente en IVA. ¿Te parece que esa injusticia o inequidad tributaria, porque principalmente nuestro sistema se basa en el IVA, ya se corrigió con el impuesto a la renta personal o hay que hacer ajustes de manera que el sistema sea más equitativo y que contribuyan aquellos a quienes mejor le va? Okay. Yo creo que Paraguay tiene hoy una economía informal importante y tiene una economía ilegal importante. Y creo que ese es un problema que requiere de soluciones fuera de la caja seguramente, ¿verdad? Okay. O sea, hay que pensar, hay que buscar los caminos para ver cómo se solucionan estas cuestiones, ¿verdad? Yo creo que la informalidad hace que tengamos mucha gente fuera de los sistemas de seguridad social. Exacto. Por ejemplo, ¿verdad? El empleo informal es grandioso en Paraguay. Evidentemente algo hay que corregir para que eso se vuelva formal, ¿verdad? Okay. Yo voy a decir una barbaridad y probablemente el trabajador que me escucha me pueda odiar, pero los salarios mínimos en Paraguay son altos comparados con los de la región. Son pocos los que ganan el salario mínimo. Y si uno hace incluso el análisis de cuánto en dólares uno puede consumir con ese salario mínimo, el trabajador paraguayo está muy por encima de los trabajadores de la región. Okay. ¿Qué hace esto? Hace que haya un empleo informal donde la gente está fuera del sistema. Ocurrió con el empleo doméstico. El empleo doméstico
se elevó el salario mínimo al mínimo y tenemos un montón de desempleo, digamos, o subempleo en el sector doméstico. Tenemos como ejemplo también aquellas medidas que se tomaron con relación al trabajo de la mujer, que hizo que muchos no empleen mujeres cuando deberíamos emplear mujeres, ¿verdad? Por otro lado, ahora mismo tenemos un conflicto con el Ministerio de Trabajo que de la noche a la mañana por una resolución cambió los salarios que se pagan para ciertos niveles de establecimientos en el sector rural. En la categoría más baja el aumento es de un 200%. Lo hizo en forma inconsulta, por eso decía que hay populismos en el gobierno, de forma inconsulta, pasando por alto las normas legales que rigen en la materia y sin considerar el impacto económico de la medida, a pesar de que todos quisiéramos que un trabajador gane un sueldo más elevado, ¿verdad? Al final de cuentas, estas medidas tomadas de esta manera tienen efectos negativos. Correcto. Yo creo que la economía informal e ilegal en Paraguay es una gran oportunidad para recaudar. Correcto. Pero ocurre algo que es lo que alimenta la informalidad. Las autoridades cazan en el zoológico. Esto generalmente se usa para referirse al fisco. O sea, los que estamos ahí se verifica, ahí se controla, pero el que no está no existe. Y esto es así, el que no está registrado no existe. Y ocurre lo mismo en el sistema financiero. Las normas son para bancos y financieras. El que no está en esa norma puede hacer lo que quiera. Así es. Entonces, ¿Incluidas más fácil, cooperativas? Y las cooperativas tienen otro régimen de normas. Yo creo que deberían tener una entidad de control fortalecida. En Paraguay, cuando se crean entidades de control, se crea la ley, pero no se le da recursos. Parece que es como que adrede, ¿verdad? Ocurrió con la CEPRELAT al principio. La CEPRELAT, ¿por qué se fortaleció? Y por una necesidad y una presión, ¿verdad? Pero al principio no tenía, es más, están en oficinas prestadas, ¿verdad? ¿Te parece, Beltrán, que el INCOP debería ser una superintendencia dentro del Banco Central como lo tienen los bancos y las compañías de seguros? Mira, esto es una reflexión. Yo tengo mi teoría al respecto. Esto es una posición personal. Hay países que funcionan muy bien con un modelo diferente. El Banco Central dicta las normas, pero la superintendencia está fuera del Banco Central, y lo que hay es una junta de supervisión que creo que es muy necesaria, donde se comparte información, porque hay vasos comunicantes entre los bancos y las cooperativas, hay vasos comunicantes entre los bancos y las casas de bolsa, o el mercado de valores. Entonces se requiere de una coordinación de las normas, pero también de una coordinación de compartir información y de una coordinación de la supervisión. ¿Por qué? Porque hoy tenemos bancos que tienen casas de bolsa, tenemos bancos que tienen compañías de seguro, tenemos cooperativas que tienen bancos. Yo diría que no necesariamente los entes de supervisión tienen que estar dentro del Banco Central. Estar dentro del Banco Central, a mi criterio, tiene algunas ventajas, pero tiene otras desventajas. Las decisiones, la asignación presupuestaria, un montón de cosas depende de una entidad que su misión es preservar el valor de la moneda fundamentalmente, y su misión es preservar la estabilidad del sistema financiero, regular, controlar, etcétera. Entonces se pueden dar conflictos de interés, a mi criterio,
y repito, varios países tienen este otro modelo y funciona muy bien. Perfecto. La actividad financiera es una especialidad, requiere de conocimiento técnico moderno, actualizado. La supervisión, por tanto, tiene que seguir ese mismo camino. Correcto. O sea, tiene que estar al más alto nivel de los estándares globales, no digo ni siquiera regionales. Globales. Absolutamente, absolutamente. Beltrán, me decías recién, si bien es cierto que el agro tiene todavía espacio para seguir creciendo en producción, ya no puede ser el driver sobre el cual apoyemos nuestro crecimiento económico para seguir combatiendo la pobreza. Entonces, si este motor está reduciendo la marcha, y yo digo, bueno, turbinemos entonces otros sectores para seguir palanqueando crecimiento económico. ¿En qué otros sectores podemos mirar para reemplazar esta caída que está teniendo el agro? Ok, yo diría que en principio tenemos una gran inversión en el norte en un tema que, si bien tiene que ver con la actividad en el campo, digamos, la actividad forestal que está siendo planteada en este momento y llevada adelante, es un camino hacia la diversificación, con una industria importante. Correcto. Para ser el del Grupo Zapac. Así mismo. Yo creo que el camino de la industrialización es un camino que Paraguay tiene que profundizar. También creo que en el sector del agro, Paraguay tiene mucho que mejorar en la diversificación de la producción. Hoy estamos viendo que muchos pequeños productores se están incorporando a la soja, pero Paraguay debería producir frutas todo el año, de todo tipo, con la tecnología que sea, ¿verdad? Deberíamos producir lo que comemos, que muchas veces vemos que viene de contrabando, pero nuestros supermercados muchas veces están llenos de productos importados que son alimentos de consumo cotidiano, digamos, ¿verdad? Yo creo que hay una gran oportunidad en estructurar esas cadenas, pero hay que estructurar esas cadenas, porque si no ocurre lo que ocurría en Huillaú. Me decía mamá que el vecino plantaba tomate, y que un día les llama y le dice: vengan a llevar, pero vengan a arrancar ustedes el tomate porque el precio no da ni siquiera para pagar el costo de la cosecha del tomate, ¿verdad? Entonces, si eso ocurre, ese productor probablemente ya no planta tomate el año siguiente, ¿verdad? Entonces hay que estructurar las cadenas de valor, de una diversificación agrícola, pero también asegurar de que el agricultor tenga un ingreso seguro. Por eso creo que estos pequeños agricultores se vayan incorporando a la cadena de la soja, que le genera un ingreso, me parece estupendo. Ahora, hay otros rubros agrícolas que necesitan de un trabajo diferente, un apoyo diferente. Lo de la cadena de la soja ya está, funciona, es cierto, le afecta al clima, lo que sea, pero eso funciona. En donde tenemos muchos problemas es donde los pequeños productores, donde el asistencialismo, ahora en marzo precisamente vamos a tener seguramente la marcha campesina, donde vienen los líderes, y ¿qué hacen los líderes? Vienen a pedir plata y se llevan plata, pero nunca cambia la historia. Nunca vemos un productor transformado por la acción de estos recursos que se obtienen gracias a las marchas y a las manifestaciones. Yo creo que ese es un campo que Paraguay debería ver, la experiencia de otros países. Siempre uno escucha que los chilenos, cuando vienen a Paraguay, dicen que el mayor problema del Paraguay es la tierra, porque cualquier cosa que tiras crece. Entonces no necesitas tecnología, no necesitas trabajar demasiado
para que algo crezca. Okay. Porque para ellos es bastante más complicado en Chile y ni que decir en Israel, ¿verdad? Entonces, yo creo que Paraguay tiene que mirar esos modelos y buscar una diversificación agrícola y producir sus propios alimentos, que hoy estamos... El mayor problema del Paraguay es la tierra, porque todo lo que tiras crece. La maldición de la bendición. Así es. Beltrán, para el segundo semestre de este año, Cafilat va a emitir un informe y un puntaje sobre Paraguay y el combate al lavado de activos. Sí. ¿Te preocupa ese informe y la posibilidad de que estemos en lista gris? Me preocupa más lo que no se hace. El sector empresarial, con los hechos acaecidos en San Bernardino, sacó un comunicado donde listamos una serie de acciones que venimos escuchando, no inventamos nosotros eso, venimos escuchando de los gobiernos desde hace bastante tiempo. Okay. El combate al narcotráfico. ¿Cómo entra la droga en Paraguay? Por avionetas. ¿Dónde bajan esas avionetas? En pistas clandestinas. ¿Cómo salen? Y salen por los barcos que llevan productos paraguayos de exportación, o salen por tierra en la frontera. ¿Cómo se controla eso? Y eso se controla con radares. No hay presupuesto para los radares, no se instalan los radares donde se tienen que instalar. Se controla con una ley de derribo de aviones, con aviones y con un equipo operativo que actúa en estos casos. Se controla destruyendo las pistas clandestinas. Okay. Todos saben que hay pistas clandestinas, se destruyen algunas de tanto en tanto, pero eso tiene que ser como una obsesión, digamos, ¿verdad? No hay escáneres en los puertos de salida de los productos, escáneres de contenedores, entonces el producto va escondido, metido, ¿no? Tampoco se aprueban esos presupuestos. Yo creo que las fuerzas de seguridad y la tarea de control que esto requiere, hoy no tienen los presupuestos para llevar adelante estas cuestiones. Se necesita una reforma a la policía, se necesita empoderar a nuestras fuerzas de seguridad, devolver la dignidad a los agentes policiales. Yo creo que tenemos que tener un país que reconozca a su policía. Correcto. Y eso se logra con liderazgo, pero también con recursos y con transformaciones, ¿verdad? Exacto. Está ahí la lista, y yo diría que me preocupa más eso que Cafilat. En términos de lavado de dinero hicimos la tarea y se hizo un esfuerzo extraordinario, público, privado. Podemos tener fallas, puede haber recomendaciones que nos hagan, pero yo confío que lo que se hizo va a dar sus frutos. Por supuesto, no hay que dormirse, esto es un tema de todos los días. Okay. Y el otro enemigo que sí está, y Paraguay tiene que ponerse las pilas, es el cibercrimen. Ahí yo veo los reguladores europeos y los bancos europeos hoy dicen que el cibercrimen pasó al primer lugar en cuanto a la preocupación de ellos. No ya el lavado de dinero, sino el cibercrimen. ¿Por qué? Porque el cibercrimen lo que hace es apoderarse de recursos para seguir financiando otras cuestiones, digamos, ¿verdad? Entonces, además tiene impactos tremendos en el mundo desarrollado. Nosotros en Paraguay somos chiquitos, estamos un poco aislados, no estamos aislados del todo, pero en cualquier momento pueden tener sus ojos sobre nosotros los cibercriminales, y tenemos que estar preparados, y ahí también el trabajo colaborativo público-privado es necesario para detectar, para reaccionar, para frenar este tipo de delitos. Correcto. Beltrán, sos presidente de la Federación Paraguaya de la Industria, el Comercio, FEPRINCO, sí, y sos expresidente de la Cámara Nacional de Comercios y Servicios del Paraguay. Así es. ¿Cuál es la posición de esos gremios
respecto a los negocios u oportunidades que se puede perder por no tener relaciones comerciales con China, a pesar de que las hay, ¿verdad? Las motos que se ensamblan, todo eso viene de China, pero le compramos más de lo que le vendemos. Sí. No podemos venderle de manera directa, al menos hoja o carne. Sí. El sector productor de alimentos es el que, digamos, de alguna manera tiene el corazón dividido, el corazón y el bolsillo dividido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque China es un gran comprador de alimentos. Para vender alimentos a China formalmente se requiere una relación diplomática porque hay permisos, hay registros sanitarios, hay protocolos que hay que aprobar desde el Estado para que eso se dé. En el comercio de compra de productos chinos, bueno, nosotros traemos productos chinos hace mucho tiempo y sin límite ahí, venga lo que venga, digamos, eso no tiene limitaciones. Cierto. Quizá se podría tener alguna ventaja más con una relación diplomática, pero yo creo que el gran tema es la producción de alimentos y la venta a través de terceros que hoy tienen que comprar productos paraguayos para terminar vendiendo a China. Yo creo que Paraguay tiene bien claro quién es su aliado. Yo creo que... Y en este momento que me mencionabas al principio, donde hay conflictos geopolíticos, hay que marcar eso más que nunca. Así mismo. Paraguay tiene sus aliados, nosotros somos aliados de los Estados Unidos, Taiwán entra dentro de esa relación, somos aliados de la Unión Europea, tenemos que negociar comercialmente y obtener algún beneficio de estas relaciones. Yo diría que ahí nos falta quizás el músculo comercial a los empresarios privados, pero también al equipo de relaciones exteriores y a los gobiernos para que esa relación que es política y alineada a una visión de la política y de la democracia y del estilo de vida, digamos, también redunde en beneficios económicos para el país, ¿verdad? Correcto. Yo creo sin dudas Paraguay es un aliado de los Estados Unidos. Hay muchos frentes de cooperación, pero quizás, y con Taiwán también, pero quizás la mayor deuda es la relación comercial. Correcto. ¿Qué le vendemos a ellos? Es la cuestión, ¿verdad? Exactamente. Beltrán, sos presidente de la Asociación de Bancos del Paraguay. Sí. ¿La pospandemia implica afectar rentabilidad de los bancos por las previsiones que hay que hacer y que no se hicieron con carteras morosas durante la pandemia por la flexibilización de la normativa? ¿Esas previsiones se van a hacer ahora y va a afectar rentabilidad? Yo creo que la armonización de las medidas que se tomaron hace que de alguna manera se pueda responder a la necesidad de los clientes de reacomodar sus flujos de fondos, sobre todo de ese tiempo muy restrictivo de la pandemia, ¿verdad? Exacto. Y tampoco podemos olvidar que en 2019 tuvimos una sequía y ahora tenemos de vuelta otra sequía. Entonces la armonización de todas estas normas yo creo que lo que busca es el equilibrio, justamente, que los bancos puedan acompañar a los clientes, que los clientes puedan seguir trabajando, seguir generando riqueza y que los bancos puedan mostrar sus números de manera transparente, porque esto se transparenta, digamos, pero sin afectar en demasía la rentabilidad. Probablemente si uno tuviera que reconocer todo lo que ocurrió en pandemia, deberíamos ver algunos números negativos. Pero eso por primera vez creo que en el mundo se han tomado
normas que se han, yo diría, reprisado en la mayoría de los países. Estas normas no han sido solamente en Paraguay, se han tomado en todos lados, y lo que se buscó es de alguna manera una asistencia directa al cliente. Cierto. Y por otro lado, que los bancos puedan seguir trabajando con un ritmo normal, digamos. Yo creo que las medidas fueron en Paraguay muy oportunas, se reaccionó pronto, y la banca reaccionó pronto, ¿verdad? Porque antes de las medidas ya estábamos con medidas de apoyar en el flujo de caja a los clientes. Tomo nota de esa palabra, armonización, para que los clientes puedan ser acompañados y al mismo tiempo los bancos puedan, digamos, mostrar pasar esta crisis que ha sido, yo diría, tremenda, ¿verdad? Correctísimo. No podemos negar. Al presidente Mario Abdo Benítez, ¿podemos evaluar su gestión con una nota en una escala de 1 al 5 o la crisis 2019, la crisis de la pandemia, la nueva crisis de la sequía, lo eximen de alguna manera de una evaluación? Bueno, yo te diría no. Para eso están los líderes, digamos, ¿verdad? Los líderes tenemos que estar expuestos a la evaluación, a la crítica, con o sin crisis. Y a los escenarios que se vengan, ¿verdad? ¿Y qué nota le pones? Así mismo. Yo diría, para poner solamente en perspectiva, ¿verdad? 95 tuvimos la caída de la banca paraguaya. Cierto. 89 tuvimos el golpe de Estado. Tuvimos la inflación más alta, que yo recuerde, 42% en el año 92. Esos años fueron de crisis. 95 hasta el 2003 casi que siguieron cayendo bancos. Claro. En el 2001 tuvimos la salida de la convertibilidad argentina, que yo diría nos impactó de manera tremenda porque teníamos un flujo muy importante de paraguayos que enviaban dinero a sus familias, pero además tuvimos la caída de un banco importante local. Como consecuencia de aquello tuvimos la crisis política del 2003, le tuvimos a Lucho de presidente constitucional, digamos, a través de una interpretación en ese momento. Esa crisis política fue tremenda, o sea, no hemos parado de tener crisis, y todos los presidentes, digamos, han pasado en su momento. Bueno, Lugo pasó el juicio político, ¿verdad? O sea que, ¿y qué nota le pones? Y el presidente Cartes tuvo el fin del superciclo. Exactamente. O sea, de los commodities. Yo creo que a los presidentes paraguayos no se le puede, de la historia democrática, porque incluirlo a Stroessner, digamos, me parece que sería otro análisis, ¿verdad? Pero de la era democrática, los presidentes no tienen una nota más allá de un 3. Ninguno tiene más allá de un aceptable. Así es. Correcto. Beltrán. ¿Por qué? Y porque creo que Paraguay necesita de transformaciones, de grandes transformaciones. Y acá como que vamos haciendo pequeños ajustes. Yo diría, y las transformaciones que más necesitamos son en la educación, en la salud, en la vivienda, en las necesidades básicas de la gente. Correcto. ¿Verdad? Beltrán, permíteme, sí, porque tengo que cerrar la entrevista, hacerte esta última pregunta. ¿Es todavía Paraguay un país de oportunidades donde uno, naciendo en una familia de escasos recursos, a partir de su esfuerzo y de su sacrificio, puede ir creciendo social y económicamente sin que para ello tenga que mirar a la delincuencia como única alternativa? ¿Es este todavía un país de oportunidades? Yo creo que sí. Yo quizás estoy aquí porque en algún momento me llamaron y me dijeron, mira, hay una beca de USAID para una maestría, ¿te interesa? Sí, me interesa. Vine del Chaco, estaba en el Chaco, salí a caballo 60 kilómetros porque había llovido y no había camino. Vine para la entrevista y bueno, me fui becado a hacer una maestría, ¿verdad? Hoy tenemos becal, tenemos la posibilidad
el mundo es un pañuelo, tenemos la virtualidad. Si realmente tenemos las bases de igualar las condiciones, y para eso se necesita salud, educación, vivienda y un fortalecimiento importante de la familia. Porque ahí es donde se gesta esto que estás diciendo, este deseo de transformar el amor al trabajo, donde nace un emprendedor, y básicamente en la familia y en la escuela, pero básicamente en la familia. Por eso diría yo que sí, Paraguay es un país de oportunidades. Mucha gente está viniendo a Paraguay por esto, porque es un país de oportunidades. Nuestros grandes problemas son cómo hacemos un Estado mínimo eficiente y cómo combatimos la delincuencia en todas sus formas, el EPP, el narcotráfico y las bandas delictivas que operan en la frontera. Yo diría que si uno pudiera resumir, sería esto, ¿verdad? Beltrán, un gustazo conversar contigo. Gracias por tu presencia. Al contrario, un placer, y para los que escuchan un saludo especial también. Gracias, Federico. Gracias, Beltrán. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches.